buenos días nuevamente y muchas gracias por participar en esta actividad, tanto acá presencialmente en UFM Madrid como en la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, y a todos quienes nos ven a través de la transmisión que se hará de este evento y de su grabación que quedará para la posteridad. Muchas gracias a los profesores Lavilla y García de Enterría. Me corresponde ahora, para continuar con el programa, presentar al profesor José Eugenio Soriano García, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en el año de 1973, es doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, ha accedido a la cátedra de Derecho Administrativo por la Universidad de Extremadura en el año 87, en la cual permaneció hasta el año de 2008, cuando la ha transferido de nuevo a la Universidad Complutense de Madrid. Se ha transferido a la Universidad Complutense, donde fue director del Departamento de Derecho Administrativo. Entre los años de 1991 y de 1995 ha sido vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia y ha sido miembro de la Comisión de Expertos para la elaboración del Estatuto de Autonomía de Extremadura. Es autor de copiosa obra jurídica y especialmente en el campo del derecho público económico, del derecho de la competencia, también del derecho urbanístico y del derecho comunitario europeo. Formará parte ahora acá del siguiente bloque nuestro director de la Escuela de Posgrado, a quien no se ha presentado, el profesor Jesús María Alvarado, quien es abogado de la Universidad Central de Venezuela, donde obtuvo la cátedra por oposición de Derecho Constitucional. En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas ha cursado estudios de posgrado de Derecho Procesal Constitucional, de Derecho Administrativo, de Filosofía del Derecho y de Argumentación Jurídica. Desde el año 2008 se ha desempeñado como profesor universitario y consultor jurídico en temas de su especialidad. Es miembro de la Philadelphia Society y del claustro del Centro Henry Hazlitt en la Universidad Francisco Marroquín. Aparte de ser actualmente el director de la Escuela de Posgrado, ha sido premiado 2 veces con el premio Murray Rothbard, establecido por el Consejo Directivo de la universidad, y también ha ganado en 2 oportunidades el premio Charles Stillman de dicha universidad, de nuestra universidad, la Universidad Francisco Marroquín. Entonces, para agilizar el programa, pues entonces ahora le doy la bienvenida al profesor Soriano, y el ciclo de preguntas que le vamos a hacer va a estar coordinado desde acá por el profesor Jesús María Alvarado. Gracias a la Universidad Francisco Marroquín. La verdad es que sentarme aquí después de oír hablar de mi maestro, Eduardo García de Enterría, me obliga a alcanzarme la bota de las 7 leguas, porque me parece que la diferencia es de la noche al día. Don Eduardo me dijo varias cosas que sí quisiera recordar, si me permite, Javier, mi gran amigo y admirado mercantilista, y también Juanjo Lavilla. Una de ellas fue cuando saqué la cátedra de la Complutense al final de estar 21 años en la Extremadura, que es como es realmente Extremadura. Todavía no se llega en tren allí, para que sepan ustedes cómo estamos todavía en algunas partes de España, que había sido el último de sus discípulos, porque por razones que algunos conocen, pues tuve que ingresar directamente, afortunadamente, con él mismo, tras unos avatares personales que me acontecieron y que quedan para la intimidad. Te voy a decir, Javier, que yo con tu padre he ido bastante a la montaña. Había un grupo que tú conoces, que Grupo Fabra ya se llamábamos, y ahí íbamos con tu padre. O sea, yo le he acompañado también. Me asombraba cuando, por ejemplo, íbamos andando, que aquella memoria extraordinaria, ¿no? Eso es algo que yo también querría destacar. Una vez le llevé a Portugal, porque teníamos allí unos discípulos portugueses, y entonces empezó a hablar sobre jarchas judías hispano-portuguesas y si las sabía de memoria. Y todos los portugueses y nosotros nos quedamos asombrados y no pudimos hablar porque teníamos la boca abierta. O sea, no sabes hasta qué punto tu padre nos cautivó. Y añado además que no solo fue un maestro de academia, sino un maestro personal. Imitarle era uno de los objetivos, imitarle personalmente. Debo decir que mi afición por Borges nació ahí y que una tesis doctoral que dirigí, que presidió tu padre, pues era una doctora argentina que comenzó con el poema de los dones de Borges en honor a tu padre. Por tanto, lo primero que quiero decir es gracias a esta universidad por darme la oportunidad de sentarme después
de Javier y para recordar al maestro de todos. También quisiera recordar a un maestro venezolano que es común y que también fue discípulo de don Eduardo. Me refiero a Alan Brewer Carías, a quien envío desde aquí un afectuosísimo saludo, que es maestro con el que he tenido la ocasión de compartir muchas veces cátedra en Extremadura, donde le llevé con tu padre precisamente, en Madrid, en Nueva York, he estado varias veces en su casa y en su despacho, y en Venezuela, antes de la situación en que se encontraba. Y algún discípulo suyo, o mío, en estos momentos, Juan Carlos Oliveira, pues está haciendo la tesis que será presidida probablemente por Alan Brewer Carías, a quien envío también desde aquí un afectuoso y cordial saludo. Me piden que hable del recurso de amparo. Podría hablar también del recurso de no amparo, tal como están las circunstancias en España en estos momentos. Para que se hagan idea, le daré un dato estadístico de la propia memoria del Tribunal Constitucional, ahora explicaré en qué consiste el recurso, que dice que solo se admite un 2%. Y el miércoles 12 de abril ha entrado en vigor una nueva resolución que además me ha cogido en medio de hacer varios recursos de amparo. Tuve que cambiar totalmente los trastos, los papeles, que va a conseguir que por fin el amparo desaparezca prácticamente de nuestro país, salvo para circunstancias muy limitadas. No soy optimista y lo quiero dejar claro, porque siempre he tenido la mala costumbre no solo de pensar lo que digo, sino de decir lo que pienso, lo cual pues no me ha puesto siempre en todas las listas blancas. En alguna lista negra pues me lo he ganado, ¿no? Yo recuerdo que una vez me invitaron a entrar en política, se lo dije a mi mujer y me dijo, ¿y qué vas a decirle a alguien si piensas que es un cretino? Y digo, pues que es un cretino. Y digo, pues o sea, ya, no se te ocurra volver a entrar a pasar por ahí. Nunca lo hice. Y es que el recurso de amparo en España, a diferencia de lo que ocurre en muchos países norteamericanos, y retomando la primera versión que hubo en México en una constitución perdida de principios del siglo XX, es un recurso extraordinario y supuestamente subsidiario, que se caracteriza porque en principio estaba pensado para defender algunos de los derechos fundamentales y alguna excepción de algún derecho no fundamental. Lo explicaré. En la Constitución están escritos derechos fundamentales, en una sección muy concreta, que es la que se defiende en amparo ante el Tribunal Constitucional. El amparo no es un recurso que se interponga ante un tribunal judicial. El Tribunal Constitucional no es poder judicial, es poder jurisdiccional, supremo y último, pero no son jueces. O sea, ahí pueden entrar, están durante un periodo de tiempo y se van, que es exactamente lo contrario de lo que tiene que tener un juez, que es la inamovilidad. Empecemos por decir las cosas para situarnos. Es un recurso excepcional, pero no es una supercasación. Esto es clave. Es decir, no es nunca una tercera instancia. Es un sistema de protección especial de algunos derechos fundamentales. Quiero indicar en este punto que existe, desde luego, la posibilidad también de que nuestro Tribunal Constitucional no sea el último que defienda los derechos fundamentales. Hay también, por el Convenio Europeo, la posibilidad de que recursos ante el Tribunal de Estrasburgo de alguna manera casen, anulen y condenen a nuestro país pese a haber superado el amparo del propio Tribunal Constitucional. Y a su vez, eso por lo que se refiere a la vida de derechos humanos, puede ocurrir que haya elementos del derecho europeo, que es lo que nos salva a los españoles. Estar en Europa es justamente lo que nos permite mantenernos como Estado de Derecho, sin duda alguna, sería un tema para otra conferencia. Es clave indicar que el Tribunal Constitucional puede presentar a su vez una cuestión prejudicial
ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo ha hecho en alguna ocasión, un famoso asunto que se llama Meloni y que ha sido ampliamente estudiado en España. Y esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, distinto, insisto, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque se refiere a aplicaciones del derecho europeo, pero que sin embargo ahora, desde el año 2007 específicamente, puesto que Europa tiene una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, también puede ocurrir que determinadas aplicaciones en resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre todo del Tribunal de Justicia, aparte del Tribunal General, resulte que se refieran también a derechos fundamentales. El asunto Meloni exactamente es eso. Es un caso peculiar de una aplicación de una versión de los derechos fundamentales hecha por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Quiero decir con esto que el amparo culmina domésticamente, internamente, nuestra jurisdicción para determinados derechos fundamentales, no para todos, y sin embargo, al mismo tiempo, puede tener a su vez una supervisión tanto en los derechos humanos típicos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y tienen ustedes uno parecido que ha manejado muy bien el profesor Burger Carías en un asunto que más le concierne, por lo que se refiere a la Corte Interamericana, y por otro lado, también puede ocurrir que, como en el asunto Meloni, tenga que presentar una cuestión prejudicial que vincula también al Tribunal Constitucional. Esto quiere decir, junto con un dato que Juan José Lavilla quizás conozca también en su condición de letrado de Cortes o letrado antiguo de Cortes, que entre el 40 al 60% de la legislación española es una legislación europea. Y no solo eso, si incumplimos una sentencia del Tribunal de Justicia, podemos ser sancionados, y lo hemos sido en un asunto sobre puertos y los estibadores de puertos. Y actualmente Polonia y Hungría están siendo sancionadas por no cumplimiento. Quiero decir que estamos en un juego en el cual la soberanía como tal exige el cumplimiento de Estados de Derecho en el ámbito interno, pero estamos en una paradójica contradicción porque a su vez estamos supervisados por órganos como son el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que responden a organizaciones no democráticas. Algo curioso. Es decir, si Montesquieu levantara la cabeza en el ámbito del derecho europeo, tendría que agacharla, porque resulta que quien realmente legisla es el Ejecutivo, la Comisión Europea y los dos consejos. El Parlamento, digamos, de alguna manera controla un poquito, pero luego no hace leyes. Por eso las leyes comunitarias se llaman reglamentos, y finalmente el único que medio cumple su papel es un Tribunal de Justicia que tampoco lo acaba de cumplir del todo porque se renueva cada 6 años. Y la característica esencial de un tribunal es la inamovilidad, si quiere ser objetivo, imparcial e independiente. El panorama es mucho más complejo de lo que a primera vista parece que tendríamos. El recurso de amparo, como digo, protege los derechos fundamentales y también protege a un no derecho. Protege también a la objeción de conciencia. La objeción de conciencia no es un derecho, es la excepción a un deber. El deber es hacer el servicio militar en este caso, o pueden haber otros derechos que se pueden excepcionar, y esa excepción quedó protegida por el recurso de amparo. Hoy, como no hay servicio militar obligatorio, decae por su propio objeto, pero quede claro que hubo varios amparos en este punto del propio Tribunal Constitucional. Se amparan derechos fundamentales, pero no todos, y se amparan también excepciones que no son ni siquiera derechos. La propiedad, por ejemplo, está en la Carta Europea de Derechos Fundamentales y en el protocolo segundo, anexo del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ahí se considera un derecho fundamental y aquí, pues simplemente no lo es porque no tiene amparo.
aunque tengo que decir que por tanto, que la ecuación, la aparente ecuación jurídica, derecho fundamental, recurso de amparo, por tanto, no es cierta. Se protegen algunos derechos. ¿Se podrían ampliar? Sería difícil por vía interna. Pero ya vemos que por vía internacional, tratados internacionales, sí podría dar lugar a un tipo de doctrina que acabara diciendo ¿qué hacen ustedes que no protegen, por ejemplo, la propiedad o la libertad de empresa, cuando sí protegen en la Carta Europea de Derechos Humanos y en el Convenio de Europa, perdón, la Carta Europea de Derechos Fundamentales y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos? Algún día habrá que resolver esa contradicción. Y ya para acabar de contradicciones y acabar de que esto sea una maraña, que lo único que justifica es que los abogados hagamos un dictamen detrás de otros, en lo cual nos sentimos muy cómodos, también tengo que decirlo, pues el Convenio Europeo y el de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia, perdón, del Tribunal de Estrasburgo y la Carta Europea de Derechos Fundamentales de Luxemburgo no se acaban de acomodar y siempre ha habido muchas reticencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a que otro tribunal le siente al final la mano. Porque recuerden ustedes aquella frase de alguien que en ese caso estaba en el Tribunal Supremo norteamericano y acertó, que venía a decir: no es que seamos los últimos por ser los mejores, somos los mejores, dijo el juez Douglas, porque somos los últimos. Por tanto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no quiere que alguien sea el último en determinados aspectos. El recurso de amparo internamente, pues, protege alguna excepción de derechos y libertades fundamentales. Para llegar al amparo hay que agotar la vía judicial previa. Es decir, se tienen que haber recorrido todos los pasos internamente en la justicia interna doméstica. Pues el Tribunal de Instancia, o el Tribunal Contencioso Administrativo, el Tribunal Superior de Justicia y al final el Tribunal Supremo. Es más, ha habido durante muchos años una enorme jurisprudencia que viene diciendo que si no se ha agotado incluso un tema tan formal como pedir la anulación del recurso de anulación de una sentencia del Tribunal Supremo, no se había agotado la vía judicial previa y no cabía el amparo. Ese recurso es una simple supuesto casi inane, podríamos decir. No obstante lo cual, ha habido ya alguna jurisprudencia última que empieza a admitir que efectivamente quepa el recurso de amparo incluso con elementos directos por parte de la Administración sin necesidad de agotar esa vía judicial previa. Hay una sentencia espléndida de una gran magistrada, Encarnación Roca, que últimamente lo ha dicho y ya se ha repetido esto en alguna ocasión. En todo caso, formalmente, en el ámbito interno, tiene que haberse producido la denuncia del derecho fundamental. Es decir, yo no puedo decir que se ha violado la tutela judicial efectiva si no lo he indicado previamente en el propio recurso que yo esté llevando hasta que llegue al Tribunal Constitucional. Tengo que denunciarlo previamente. El juez ordinario tiene que saber que le estoy poniendo como abogado en marcha un elemento fundamental, un derecho fundamental. Y solo después, si no me ha hecho caso, será cuando, si acaso, consiga llegar al Tribunal Constitucional. Previamente hay que pasar por el Tribunal Supremo normalmente, no siempre, pero vamos, normalmente, estamos dando unas pinceladas muy generales. Y el Tribunal Supremo pues puede efectivamente incluso pues haber aceptado el planteamiento y resolver el amparo previamente, y debería hacerlo, o en su caso, mediante una simple providencia, puede decirte que no existe posibilidad alguna de que tú vayas a recurrir al amparo, con lo cual pues te queda expedita, te queda abierta la línea del amparo
ante el Tribunal Constitucional. Tengo que decir que aquí hay que criticar mucho la nueva situación de la casación española en el Tribunal Contencioso Administrativo, por cuanto que con el nuevo sistema de la casación, que intenta imitar en alguna medida el certiorari norteamericano, aunque no del todo, las providencias de inadmisión son simplemente un renglón en el que no te lo admiten. En mi opinión, eso tendría que corregirse, porque desde luego, si algo te deniega la tutela judicial efectiva es que no te contesten. Y eso es lo que hace el Tribunal Supremo cuando te dice que esto no sirve para nada, pero resulta, y como vamos a verlo ahora, que lo hace peor, especialmente desde el miércoles 12 de abril pasado, que se puso en marcha un nuevo sistema de amparo ante el Tribunal Constitucional, lo hace peor el propio Tribunal Constitucional, como vamos a tener ocasión de ver. He dicho que en la Constitución española, que es de 1978, una temporada larga en la cual pues, el recurso de amparo funcionó para protección de esos determinados derechos fundamentales. No todos, pero los protegía directamente. Sin embargo, fue tal el éxito de ese recurso de amparo que murió de amparo. Es decir, nos encontramos ante una explosión inmensa que hacía que amparos, y esto me lo ha contado hace poco Manuel Aragón en una conversación que tuvimos en el Colegio de Registradores de la Propiedad, había amparos que llevaban 5 y 6 años sin resolverse. Habrá menor amparo que tengan un expediente de un derecho fundamental de amparo que esperarte 6 o 7 años. Pues esto ha existido. ¿Qué es lo que hace el Tribunal Constitucional? Pues decir a partir del año 2007 que no va a proteger solamente los derechos fundamentales, que tú puedes invocar y demostrar perfectamente la adhesión a un derecho fundamental y que te digan, y no se lo admitimos aunque sabemos que su derecho fundamental está violado. Necesitamos algo más. Necesitamos, en este caso, que además de su lesión subjetiva e individual, tenga una trascendencia constitucional objetiva. Me explico. Hasta el año 2007 tenías un derecho, como puede ser libertad de expresión, violación de domicilio, y tú podías pedir amparo. Si recurrías todos los trámites, que así, muy grosso modo, esto llevaría muchísimo tiempo explicar el procedimiento, pues te han violado. Te han violado la libertad de expresión, en último extremo, vas al Tribunal Constitucional. A partir del año 2007 te dicen, y además tiene usted que demostrar que hay una trascendencia constitucional objetiva, es decir, que con ocasión del daño que usted sufre subjetivamente, de la lesión que le han hecho ustedes, también tenemos que hacer doctrina jurisprudencial, es decir, que esto sirva para todo el mundo. Y para ello hay una serie de casos que están en una famosa sentencia del Tribunal Constitucional del año 2009, que si tengo tiempo, querido profesor, los explicaré, o si prefieren lo dejamos luego para el coloquio, como ustedes me digan, porque no sé muy bien cómo voy de tiempo, ya me cortarán ustedes. Esto es muy importante, porque se ha tergiversado por completo la Constitución. O sea, la Constitución en origen pretende preservar algunos derechos fundamentales. El caso es que del año 2007 es, bueno, le reconocemos que usted tiene un derecho fundamental violado, pero no se lo vamos a proteger. Esta es una situación chocante, pero esta es la situación real desde el año 2007 hasta el año 2023. ¿Qué ocurre ahora en el año 2023? Pues que ni con el filtro objetivo del año 2007 que obliga perdón, al particular a que luego si me dan una botellita de agua lo voy a agradecer, que obligan a que además de que te hagan una lesión
tenga trascendencia constitucional, de acuerdo con 7 cláusulas, que luego si quieren narramos, díganme ustedes, es que se ha dado un paso más. El actual presidente del Tribunal Constitucional se ha encontrado con literalmente cientos de casos de amparo. ¿Y qué ha dicho? ¿Qué le ha dicho? Ha dicho, bueno, yo tengo los miembros del Tribunal Constitucional, los 12 miembros del Tribunal Constitucional y 50 letrados. Tengo unas fuerzas muy limitadas. Soy yo más 50. Debo decir, porque tenemos que hacer realismo siguiendo a Alejandro Nieto, el gran discípulo de don Eduardo García Enterría, que hoy es, por así decir, nuestro decano, nuestro senior, al que todos admiramos, y que está en una posición un poco menos idealista, querido Javier, que la que tenía tu padre, porque Alejandro Nieto es el realismo puro, es el realismo puro. Cualquiera que siga las obras de Alejandro Nieto, y a todos los estudiantes de Guatemala y a todos los estudiantes de Iberoamérica, recomiendo también la obra del primer discípulo que queda de don Eduardo Alejandro Nieto García. Gracias. Tengo que decir que en un ejercicio de realismo jurídico lo que hace el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, que a mí me parece una persona poco cándida, tengo que decirlo también de paso, pues es limpiar y barrer todos los amparos. ¿Y qué ha hecho? Ha establecido un modelo en el cual, a través de 11.000 caracteres, 11.000 caracteres, que es algo así como 2 páginas y media, los letrados del Tribunal Constitucional, que son, por eso citaba Alejandro Nieto, los que realmente miran el amparo y luego si acaso lo suben a los magistrados, o a los magistrados les llega ya hecho, pero en el Tribunal Constitucional hay un grupo de letrados de admisión. Esto es importante, en una opinión realista. En el Tribunal Constitucional, cada magistrado tiene 2 letrados adscritos, que los eligen, los seleccionan. Normalmente internamente, si no incluso se puede traer algunos de fuera, a través de un sistema de un concurso. Hay oposición, pero quedan muy pocos y ahora ya hay un sistema de concursos. Pero luego el resto de los, si estamos 50, restamos los 18 que tienen, los 24 que tienen, perdón, adscritos los magistrados, el resto está en lo que se llama una unidad de admisión. Y son ellos los que deciden realmente. Son ellos los que deciden realmente. Por supuesto, se sube y lo firma un magistrado, pero les llega ya hecho prácticamente el informe, que va a mirar luego el magistrado con sus letrados, pero en el 90% de los casos, aquello que ha dicho el grupo de admisión, pues es lo que se va a dar. Y esto es muy importante lo que voy a decir ahora. A partir del miércoles 12 de abril pasado, y me pilló en medio de los recursos de amparo, lo único que tiene que leer el letrado son 8.000 caracteres, 2 páginas y media. En 2 páginas y media te juegas un derecho fundamental. Acompañas la demanda, que tiene un máximo de 25 páginas, en unos caracteres que dice tienen que ser en la letra Times New Roman 12, y solo 25. Si tienes 25 y medio te la voy a inadmitir directamente, o sea, te la tiran. Bueno, pues en este caso, la demanda no hay que leerla. El letrado del grupo de admisión al que le llega, con 2 páginas y media, puede decidir si lee la demanda o si lo tira. Como tenemos 25 letrados, más o menos, en admisiones, 2 páginas y media, pregunto, nosotros los letrados, ¿en cuánto tiempo leemos 2 páginas y media? ¿6 minutos? ¿Los más lentos? Pues en 6 minutos lo dividen ustedes por las 8 horas que tiene un letrado y miren ustedes un solo letrado la cantidad de amparos que en un día se puede quitar. Don Cándido conseguirá limpiar el Tribunal Constitucional
a cambio de que nuestros recursos de amparos se puedan leer en 6 minutos. Otras veces hago un letrado, y los hay buenísimos, o sea, los hay buenísimos. Yo imagino que si yo estuviera de letrado, cosa que nunca sería, no lo pretendería, pero haría lo que ellos. Pues si me dan una oportunidad de ver en 6 minutos un tema, pues lo veo. Como abogado es lo que hago todos los días. Si me dan 6 minutos, pues 6 minutos. Usted sabe lo que ha hecho la parte contraria. Si me pone 25 folios, pues tendré que dedicarle 2 horas como poco. Esto quiere decir que las demandas se leen o no se leen. A mi juicio esto es absolutamente inconstitucional, porque ya que te digan a un letrado que un resumen es lo que decide tu derecho fundamental, me parece que es el colmo de la denegación de la tutela judicial efectiva. Pero esta es la situación. ¿Hay alguna propuesta? Yo hice una propuesta. Debo decir que me inspiró esa propuesta, y lo dije por escrito en la revista española de Derecho Administrativo, Rafael Gómez Ferrer, que fue un grandísimo magistrado del Tribunal Constitucional, consejero de Estado, letrado del Consejo de Estado, gran amigo del padre de Juan José de la Villa y un admirable profesor catedrático de Derecho Administrativo. Rafael Gómez Ferrer lo tenía todo. Y me inspiró, y entonces, tras una conversación, publiqué un artículo en el que yo daba una cierta solución, que era que, con excepción del derecho penal, que ese siempre tiene que tener abierto el amparo, los amparos, como tienen que pasar por el Tribunal Supremo, normalmente, a ver, ya me pueden decir que algunos no, que otros van directamente y tal, estoy hablando, grosso modo, estoy hablando del cuerpo de los amparos. Pues que el Tribunal Supremo sea el que controle el acceso al amparo de la siguiente forma que yo propuse. Y perdonen la vanidad, pero es que tengo que hablar de mí mismo en esta ocasión. Si hay unanimidad en rechazar la petición de amparo en cada sección y en cada sala del Tribunal Supremo, paréntesis, nunca abriendo una sala de amparo en el Tribunal Supremo, porque eso es un segundo Tribunal Constitucional bis que incluso sería de dudosa constitucionalidad. Y además sería inútil, sería ineficaz, sería aumentar la burocracia, sería aumentar los recursos, sería perder el tiempo. Porque, oiga, que es que en España, como en todos los países, los tiempos son muy largos. En España yo acabo de comentar una sentencia que ha tardado 18 años en ejecutarse. También tengo que decirles que en el próximo número de una revista que se llama El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, que dirige Santiago Muñoz Machado, comento una sentencia sobre el asunto Pizarro en el Tribunal norteamericano, que lleva 19 años en total. O sea, que no es que, o sea, estamos muy mal, pero estamos muy mal. Y estoy llevando un asunto en Italia que conoce perfectamente Javier García Enterría, que llevamos 6 años para ejecutar una sentencia. Quiere decir que los tribunales no funcionan en todo el mundo, ¿eh? No es que seamos peores, son todos, en materia de tiempo, son todos malos. No somos ni mejores ni peores, ni mejores ni peores. El contencioso administrativo tiene 3 grandes problemas. Las medidas cautelares, las ha señalado precisamente Javier en la intervención de su padre, la ejecución de sentencias y los tiempos. Esto es así. Por tanto, yo lo que proponía es que en el Tribunal Supremo, salvo en penal, en las demás salas, si hay unanimidad en denegar que eso es un derecho fundamental violado, ahí acabe la historia. Y no se puede recurrir al Tribunal Constitucional. Y solo si hubiera un voto particular, o varios votos particulares, subiera entonces. Esto creo que permitiría 3 cosas en el Tribunal Supremo. Primero, competencia. Y yo, mire usted, me he dedicado al derecho de la competencia. Es decir, y yo sé que cuando la gente se compite, es decir, si Javier García Enterría quiere ganar un maratón, pues está compitiendo con el de al lado. En España no gusta mucho competir, ¿no? En la universidad ya no se compite. Esta es la actual situación, ¿no? Todos ganamos la Liga. El Barcelona gana la Liga, la gana el Madrid, la gana el Arroyomolinos, en fin,
bueno, esta es una situación, hay que competir. Y si los magistrados del Supremo tienen que competir por hacer el amparo, van a mejorar. En segundo lugar, se va a conseguir que una deliberación sea de verdad una deliberación. Si 5 magistrados van y tienen que resolver 7 asuntos en una mañana, pues cada uno lleva su ponencia y los demás dirán, bueno, pues oye, un bombero no pisa la manguera de otro bombero, tú dices una cosa, pero yo digo otra y sí, nos enteramos. ¿De vez en cuando algún voto particular? Sí, pero a los magistrados pregúntenles, verá cómo no les gusta nada de los votos particulares. Y en tercer lugar, descargaríamos al Tribunal Constitucional de tanto amparo, que es que no tiene ningún sentido, que es que hay amparos, al principio eran muy importantes, y la primera jurisprudencia del Tribunal Constitucional, con un Tribunal Constitucional impecable, formado por los mejores juristas, que hoy no lo son. Y lo están diciendo en público magistrados del Tribunal Constitucional, y me remito a un libro muy reciente que se llama España, democracia menguante, y ahí escriben magistrados antiguos del Tribunal Constitucional, hoy ya no lo son tan buenos, hay que recuperar las incompatibilidades para acceder, un verdadero cursus honorum, en fin, tenemos que modificar y recuperar y volver a los orígenes de nuestro Tribunal Constitucional, que fue magnífico en los primeros momentos. Pero hoy prácticamente el 95% de los temas de amparos están resueltos casi todos. Hay un 5% muy importante que no se han resuelto con el actual derecho, y con las nuevas tecnologías aparecen nuevos tipos de asaltos a derechos fundamentales que tendrán que hacer muy buenos magistrados del Tribunal Constitucional. Pero en la medida en que ya tenemos trillado muchos temas, pues hombre, si los magistrados del Tribunal Supremo compiten entre sí, y yo pues te voy a hacer un voto particular, y sobre todo si reducimos las secciones de las salas del Tribunal Supremo de 5 a 3, para que tengan que discutir de verdad, pues lograríamos un amparo mucho mejor. Me queda para la discusión las 9 causas por las cuales desde el año 2009, en la sentencia, por cierto, de Manuel Aragón Reyes, que es quien me ha informado un poco de todo este tema, de quien estoy citando sin citar debidamente, permiten llegar al amparo. Pero quizás con esto me someto a la crítica despiadada que espero de mis pares. Muchas gracias, profesor. Tenemos sobre este tiempo de preguntas y respuestas. Excelente charla, solo a manera de comentario, porque decía yo que en el caso de Centroamérica es como lo opuesto. Por lo menos en Guatemala es más o menos una tasa del 95% de que la Corte de Constitucionalidad otorga son amparos. Son más de 15.000 sentencias al año. Todo termina en amparo. Y este es como el otro extremo. No sé si alguien tiene preguntas, comentarios. Tengo que decir que cuando yo daba clases en Fordham, además en Nueva York, a mí me sorprendía lo contrario, y es que todo el mundo preguntaba. Sí. O sea, es una cosa contraria. Pero lo más cómodo para un profesor es ser autoritario, decir lo que quiere y que los demás pues callen y luego aplaudan y tal. Sí. Sí. Pero bueno, yo me someto a la cultura hispánica de poca intervención. Si tú quieres hacer yo le tenía una. Casualmente usted menciona, y si le entendí bien y correcto, es la tesis clásica de que en España hay un catálogo cerrado de derechos fundamentales versus lo que pasa, por ejemplo, en muchas partes de América Latina, donde todo el catálogo de derechos y garantías es amparable. En España es una sección específica de derechos fundamentales. Y decía en la exposición que es que también en España se ha abierto por las distintas sentencias del tribunal la posibilidad de que, o por vía de recepción interna por los tratados internacionales de derechos humanos o por interpretación constitucional, se abre el espacio a tutelar algún tipo de derecho que no esté en el catálogo de derechos fundamentales. O sea, frente a esos dos extremos, ¿cuál es su posición? No, yo creo que es bueno que exista una delimitación de los derechos fundamentales. Es decir,
no puede ser que todo sea amparable, no tiene el menor sentido. Eso es degradar el recurso de amparo. El recurso de amparo es un recurso absolutamente excepcional, hecho por una magistratura excepcional y que además tiene una evolución, pero una evolución de lo que llaman los americanos una constitución viva, lo cual quiere decir que desde unos principios fundamentales tú puedes ir evolucionando, adaptándolos a las actuales circunstancias, pero con los mismos fundamentos. Yo no creo en la posición originalista clásica de una sección importantísima de la Academia Norteamericana. Son demasiado originalistas, porque es verdad que lo que se dijo por Madison en 1787 y luego, 2 años después, en las famosas 14 primeras enmiendas, pues hombre, servía para aquel momento, pero eso hay que adaptarlo, Y es más, si me refiero a Estados Unidos, pues hay una serie de derechos que yo suprimiría. Por ejemplo, en la enmienda segunda, el derecho a portar armas. Digo, mire usted quita las armas, usted da armas a los españoles, y aquí el número vamos, ningún alumno en mi facultad se dedicaría al derecho administrativo, todos se dedicarían al derecho penal. Bueno, pues es que estaríamos todo el día pegándonos tiros, eso no tiene ningún sentido. Esto, por ejemplo, desde el derecho a la competencia, yo he defendido en una ponencia que el mercado de armas no existe como tal, incluso que no existe como tal. O sea, puedes hacer una intervención regulatoria y decir, esto no es un mercado. Puedes llegar a decirlo, pero tiene que haber un bien público como es la vida y la seguridad pública, y dices, oiga, es que lo que no voy a tener es que vaya paseando por Los Ángeles y de repente, pues como seas negro, vas listo en determinados barrios o blancos en determinados barrios. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Por tanto, yo soy partidario de una delimitación precisa, aunque evolucione desde sus propios fundamentos. Y luego yo creo que la tecnología está incorporando ahora nuevos desafíos que tendrán que evolucionar en parte desde la jurisprudencia ya existente en libertad de expresión, libertad de información, protección al honor, etcétera. Por supuesto, protección de datos. Y otra cosa es que si llega a cambiar tanto, pues habrá que hacer una modificación de algún tratado. ¿No? Es decir, las constituciones viven también adaptándose cuando son necesarios, pero en un proceso muy delicado y muy fortalecido. O sea, no se puede tratar la Constitución como un reglamento y no todo es amparable ni debe serlo. Cuando yo llego al amparo, lo normal es que aunque tenga jueces buenos, malos o regulares, en España tenemos de todo. Tenemos jueces muy malos, jueces regulares, jueces buenos, jueces buenísimos y jueces absolutamente excepcionales. Es decir, tenemos de todo. Pero es que de los catedráticos tenemos igual. Y entre los bomberos, supongo, y entre los fontaneros. O sea que eso es algo así. Pero lo que sí puedes hacer es un criterio de selección, por ejemplo, las incompatibilidades. Eso de que un ministro pase a ser magistrado del Tribunal Constitucional dentro de 6 meses, pues es algo incomprensible. Está decidiendo muchas veces sobre situaciones que ha vivido muy de cerca y cuando le dicen que tiene que abstenerse, bueno, pues de aquella manera. Mire, esto, o sea, se puede mejorar. Tú puedes cribar, pero al final está la persona. Y luego puedes hacer un seguimiento de esa jurisprudencia. Yo, por ejemplo, nunca he entendido por qué la doctrina española, y tampoco vosotros, por qué no citamos el nombre de los jueces cada vez. La sala dice, ¿cómo que dice la sala? Lo dice fulanito de tal. Lo dice fulanito. Sí. Isaac Merino Jara dice esto. Eso hay que decirlo. No la sala de admisión del Tribunal Supremo, ¿no? Para apoyarle o para criticarle, o Pablo Lucas o quien sea, tenemos que hacerlo. Claro. Y eso es muy bueno, porque tengan usted en cuenta que todo es por escrito. Tú en España conoces a los magistrados, si coincides con ellos en los toros, en una procesión o en una copa, pero si no, no los has visto la cara en la vida.
A lo mejor has hecho 20 recursos de casación y no sabes quién es Isabel Perello, no lo has visto en la vida. Una magnífica magistrada, por otro lado. O sea, es decir, no tienes ni idea. Esto no puede ser, esto no puede ser. Por lo menos tienes que individualizarles y que se sientan observados. No digo perseguidos, pero sí observados. Ya. Dice, mira, me van a decir esto. Y que todo eso se valore luego, se pueden hacer unos incentivos para mejorar el sueldo, la promoción, etcétera, con incentivos. Y si un buen profesor, y aquí hay varios, empieza a decir, ha acertado en esta sentencia, pues que eso sume. Y cuando diga, no, dice, debería volver a primero de Derecho en la carrera, pues que eso también reste un poquito. O sea, Nos quedan 5 minutos. No sé si alguien tiene una... ¿Sí? quien nos habla es nieto de don Eduardo García de Enterría. Sí, correcto. O sea, Así que es. como tenga el 1% de su abuelo, me va a poner a temblar. Correcto. Muchas gracias, profesor. Yo le quería preguntar, relacionado con la cuestión anterior, que precisamente en contra de lo que usted ha manifestado, en la actualidad sí que se está empezando a plantear el recurso de amparo, en muchos casos, como una nueva casación, empleando la vía del amparo de la tutela judicial efectiva. Y esta es una opinión que he escuchado a muchos catedráticos criticar, que ya la vía de alegar violación de la tutela judicial efectiva ya no se emplea solamente para alegar indefensión o el proceso debido, sino que en muchos casos se plantea como una propia casación superior a la que ha habido en el recurso en vía ordinaria. Entonces, quería preguntarle... Perdón, habéis acabado. Sí, que qué opinión le merece la amplitud que se le da al derecho a la tutela judicial efectiva como vía para garantizar el amparo. Bueno, es que es la vía, pero no es una supercasación en absoluto. Primero, porque el Tribunal Supremo pues, examina esa supuesta tutela judicial efectiva en la propia casación, porque te habrán invocado muchas veces. Es más, si no la invocas y además no haces el intento de anulación, lo normal es que no te admitan el amparo. Ojo. En segundo lugar, mire, aquí hay que criticar al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo tiene salas espléndidas, la sala civil a mí me gusta bastante, tengo que decirlo, y en la sala tercera pues me gustan muchos magistrados, muchos. Otros pues quizás no tanto. Pero las providencias de inadmisión de la casación son, lo voy a decir en latín, in ridere culum. Es decir, el problema de esa supercasación, que no es tal, sucede porque las providencias de inadmisión del recurso de casación es que habría que tirarse a la basura. Y no sé cómo se atreven a hacer eso. Es verdad que la ley de enjuiciamiento civil te dicen que lo puedes hacer, más o menos, pero también te dice que puedes hacer lo contrario. Y nadie lo hace. Es que, o sea, cuando te inadmiten un recurso de casación, no sabes por qué. Es un misterio. Tu padre Javier decía mysterium, porque esa frase la tengo anotada en un libro suyo. Entonces, no es que sea una supercasación. No, yo creo que no es una supercasación y no debe serlo. Otra cosa es que la tutela judicial efectiva sea el intento de argumento que tienes, porque es que los jueces a veces, bueno, pues son como son. Son como son. Entonces, pues tienes que llegar a donde llegas. Pero no es una tutela. O sea, evidentemente, el artículo 14, que es el derecho de igualdad, y el 24 son el 95% de los recursos. Bueno, lo son. Porque te han negado. Es decir, imagínate un supuesto que tengo sobre la mesa. Perdón, ¿tu nombre era? Carlos. Carlos, imagínate un supuesto. Pides una medida cautelar. El juez dice, vamos a valorar los daños y perjuicios y te pongo 19.200 euros. Y a continuación, la Junta de Extremadura, que es mi oponente en este caso,
dice en 11 renglones, sin citar una sola sentencia, me parece muy poco. Y entonces el juez dice, respuesta, me he equivocado, textual. Me he equivocado. Te pongo 200.000. Claro, dices, a ver, principio de proporcionalidad y tal. Oiga, es que me está negando usted la tutela judicial, porque a lo mejor 19.200 euros los puedo poner. Si me pone usted 200.000, simplemente porque, sin citar un solo precepto ni una sentencia, dice, en 11 renglones, incluido la mancheta de arriba y la firma y tal, dice, es demasiado poco, debería subirse. Y dice el juez, pues me he equivocado, 200.000. Y yo, pues ¿cómo que no ha violado usted la tutela judicial efectiva? Creo que la ha violado. O sea, el principio de proporcionalidad, ¿dónde está? La justificación, que dice que es un error. Anda, que si comete un abogado un error, verás tú dónde acaba. No. O sea, la tutela judicial efectiva está porque los jueces pues, deberían aprender muchas veces a motivar, justificar, y nosotros en derecho público, ahora me refiero más a derecho público, Javier, y a ti, Carlos, que vas a ser publicista, recuperando la vieja tradición terriana, hay un principio nuevo que se llama buena administración, al que no hacen caso nuestras administraciones. En ningún caso. Muy difícil. Pero, curiosamente, ya hay resoluciones que dicen que el principio de buena administración, que está en el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se tiene que transformar en el principio de buena jurisdicción, dicho ya en resoluciones judiciales. Y eso quiere decir que te motiven. Si a mí el juez me motiva porque de 19.200 pasa a 200.000, oiga, me hace una justificación y lo explica, y tendría que entrar en temas incluso económicos, que vosotros que habéis estado en un gran despacho sabéis la parte económica que tienen muchas veces las argumentaciones jurídicas, pues a lo mejor me tengo que conformar, porque me ha explicado por qué se ha equivocado, pero que me digan me equivoco, pues es tutela judicial efectiva. ¿Y qué ocurre? Que llegas a la casación y te pueden decir, que no, que eso ya está muy visto y tal y cual y cual. Conclusión, que te tienes que ir al amparo por tutela judicial efectiva. Y con el principio de igualdad pasa igual, ¿eh? El principio de igualdad pasa igual, no solo la tutela judicial. Entonces, pues sí, son dos fuentes que ojalá nuestra jurisprudencia, la doctrina jurisprudencial del Supremo, corrigiera de una vez. Técnica para corregirlo, con esto creo que te contesto, Carlos, que las audiencias de admisión no sean lo que son, sean motivadas, y que haya deliberación, porque como la sala de admisión son 7 jueces, pues no pueden, y tienen no sé cuántos recursos de casación, pues mire, deliberación ninguna, no nos lo cuenten. Por tanto, yo creo que, primero, hay que limitar los derechos fundamentales en el amparo. Segundo, quizás ampliarlo. O sea, yo creo que la propiedad, oiga, eso de que te quiten la propiedad, que no sea nada, cosa que en España pasa. En España, no sé si lo conocen los de Guatemala, aquí la ocupación es legal. Yo puedo entrar en mi casa ahora y encontrarme con alguien allí y dice el juez, uy, si entra con un niño o con un anciano o con un incapacitado, se queda con su casa, ¿eh? Y siga usted pagando calefacción, agua y tal y cual durante muchos años, o llega a un acuerdo con él y usted le paga. Esa es la situación de la propiedad en España, ¿eh? No es otra, ¿eh? Y todos los días, ¿eh? Y todos los días. O sea, pues en España no es que la propiedad sea un derecho fundamental, es que no es un derecho, es una situación jurídica pasiva. La tiene mientras alguien no quiere invadírtela. Esta es una situación que estoy dispuesto a discutir con cualquiera. Y he tenido casos en mi despacho. Okay. Pero en fin, Carlos, no sé si te he contestado. No es una supercasación y los derechos fundamentales tienen que estar delimitados, hombre, y con algo de creación, por ejemplo, la nueva buena jurisdicción, las nuevas tecnologías, que son un desafío inmenso, y que yo no voy a ver, pero tú cuando estés en la práctica, tú que eres muy joven, ya verás si vas a aprender informática y vas a aprender nuevas tecnologías. Bueno, profesor Soriano, muchísimas gracias.